Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorantes. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer cápsula informativa de la materia que lleva por nombre argumentación jurídica. Y para ello vamos a iniciar propiamente acerca del reconocimiento de la argumentación. Cuando nosotros hablamos de la argumentación, es importante indicar que dentro de esta emana primeramente de una teoría de la argumentación. Y al hablar de la teoría de la argumentación, vemos que ésta se ocupa de la definición, pero también de toda aquella estructura de los argumentos, así como también de la validez y de la construcción de las argumentaciones. Y en el mismo sentido, de investigar cuáles son los modelos de argumentación correctos y aplicados para cada caso en particular, ya que va de lo que uno observa o lo que uno concibe sobre algún aspecto del mundo donde se puede convertir en un problema y que este obviamente da lugar a una litis y sobre la cual nosotros vamos a ocupar o vamos a plasmar y aplicar la norma jurídica, luego entonces de manera puntual a todos aquellos hechos o acontecimientos que detonaron la comisión de una conducta que genera una vulneración o por el contrario, que en ese mismo sentido exige la protección del Estado de los derechos, ¿no? En este caso, que fueron en un momento dado vulnerados. Y por tanto, aquí es propiamente donde se aplica la argumentación. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a construir este tipo de argumentos utilizando la norma jurídica, aplicando al problema o a los acontecimientos para luego entonces hacerle del conocimiento a la autoridad específicamente lo que a nuestro representado corresponde, ¿no? También vemos que puede haber argumentación si existe un acuerdo o un desacuerdo sobre algún posicionamiento, es decir, cuando la parte contraria inicia una demanda o inicia una carpeta de investigación, entonces nosotros tenemos que contestar emanado de todos aquellos hechos que en un momento dado se le están acusando a nuestra parte, ¿verdad? O a nuestro representado. Por tanto, los argumentos vemos que van a iniciar específicamente a partir de lo que nos hace del conocimiento nuestro cliente o por el contrario, invocando, objetando o desacreditando todo aquello que en un momento dado ya fue iniciado y que luego entonces tenemos que también soportar mediante medios probatorios, mediante normas jurídicas y argumentando lo que conforme a derecho corresponde en favor de nuestro representado. Es importante también que cuando nosotros hablemos de la argumentación, esta vemos que persigue un fin o un propósito en particular, que es tratar de probar o de demostrar algo. Y por tanto, vemos que existen dos tipos de argumentaciones, que existe la argumentación en la retórica y que luego entonces existe también la argumentación científica. Cuando nosotros hablamos de la primera de ellas, que es la argumentación en la retórica, vemos que es aquella disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso. Por tanto, haremos mención al conjunto de reglas o al conjunto de principios que se refieren al arte de hablar o de escribir, ¿no? En este sentido, pues es lo que nosotros como abogados, independientemente si somos abogados postulantes, si somos servidores públicos o en un momento dado la posición en la que nos encontremos, pero a través de la palabra hablada o a través de la palabra escrita, vamos a transmitir lo que la norma jurídica indica en favor de alguien, ¿no? De nuestro representado al momento de transmitir un conocimiento en este sentido a nuestros estudiantes o al momento también de crear una norma jurídica en el supuesto de un servidor público, ¿no? Hablando propiamente de los legisladores. Entonces, vemos que independientemente de la trinchera en la que nos encontremos, la forma correcta de transmitir algo es aquella también que va a buscar o va a perseguir un fin en particular y luego entonces, si nosotros otorgamos argumentos concretos, reales, fidedignos y demás, vamos luego entonces a realizar una correcta argumentación. En ese mismo sentido, vemos pues que la argumentación en la retórica se hace valer de dos puntos en particular, que es el análisis del proceso y el análisis del producto, que es lo que nosotros estamos realizando al momento de estructurar nuestros argumentos y el análisis del producto es el resultado final. Si nosotros argumentamos de manera correcta en una demanda, es decir, otorgamos los medios probatorios, fundamos y motivamos, otorgamos también de manera correcta cuáles van a ser los hechos y demás en el orden específico que se requiere,
pues al momento de que se va a desahogar todo nuestro juicio, nos va a dar como resultado una sentencia en favor de nuestro representado. Por el contrario, si nuestros argumentos no son sólidos, si no tienen un correcto soporte legal, pues obviamente mediante una resolución, pues va a ser desfavorable, ¿no? Vemos también que existe la argumentación científica. Cuando hablamos de la argumentación científica, es aquella que emplea modelos de razonamiento más complejos y también más estrictos que en la retórica. Aristóteles vemos que proporciona las primeras formulaciones en su lógica en donde expresa la teoría del silogismo jurídico. Y cuando hablamos del silogismo jurídico, vamos a encontrar que este está integrado por tres elementos, que son dos premisas o proposiciones y una conclusión, ¿verdad? También vemos que dentro de esta forma de reconocimiento del silogismo, esta se integra específicamente por tipos de argumentos, ¿no? Dentro de los tipos de argumentos, el primero de ellos son los tipos de argumentos formales. Estos a su vez se clasifican en tres, que son los argumentos deductivos, que son los argumentos inductivos y que son los argumentos indirectos o también conocidos como argumentum a contrarium. Cuando nosotros hacemos referencia a los argumentos inductivos, vemos que son aquellos que se fundamentan en experiencias y observaciones empíricas. Cuando hacemos referencia a los argumentos indirectos, son aquellos a través de los cuales se conoce como argumentum a contrarium y su objeto es fundamentar la tesis propia mediante la descalificación de tesis contraria. Y cuando hablamos de los argumentos deductivos, este se basa a partir de la conclusión y las conclusiones emanan de las premisas o de las proposiciones, ¿no? Lo que hace rato indicábamos que cuando se empiezan a crear los silogismos jurídicos se integran por dos premisas y una conclusión. En ella se encuentra la premisa mayor, luego entonces la premisa menor y la conclusión. Cuando hablamos de la premisa mayor, encontramos que son primeramente la norma jurídica. La premisa menor son los hechos jurídicos y luego entonces la conclusión, que es aquella que emana de la norma, de los hechos y luego entonces que nos va a dar el resultado. Y de manera genérica estamos otorgando propiamente los elementos de la argumentación. En el mismo sentido, es importante que nosotros recordemos que cuando estamos hablando de la argumentación jurídica, esta también en derecho tiene un reconocimiento importante o particular. ¿Por qué? Porque al momento de realizar esta construcción o esta estructura de la argumentación implica, como comentábamos, ¿no?, la elaboración de fundamentos, la integración de razones y de criterios que se encuentran sólidamente integrados o sólidamente estructurados. Esto es desde su creación hasta su interpretación y aplicación. Y vemos pues que lo contrario implicaría hablar del derecho como un sofisma o como una falacia, como algo que no tiene un soporte o una razón de ser, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos referencia a la interpretación o en este caso a la forma de reconocimiento de los argumentos, vemos también que la idea del derecho se fundamenta o tiene sus orígenes, como decíamos, de Aristóteles, luego pasa por Cicerón y llega hasta Alexis y Habermas, que vamos a analizarlo de manera puntual durante el transcurso de nuestra materia. Como forma de origen a la argumentación jurídica, partimos pues de Aristóteles, en donde nos indica que en la historia de la filosofía es una de las figuras de primera magnitud, ya que a partir de Aristóteles y Cicerón se ha figurado en todo tiempo el nombre de un gran maestro, que es en este caso Aristóteles, y luego entonces también recordemos que como corriente o como forma también de reconocimiento, posteriormente encontramos a Platón, y estas dos posturas filosóficas divergentes pues también se deben de tomar en cuenta para la solución de grandes problemas emanados de la argumentación jurídica. Vemos que Aristóteles nace en el 384 a.C. en esta gira a Macedonia y muere en el 322 a.C. Su importancia en la teoría de la argumentación es enfocada en los siguientes supuestos. Primero, en el papel fundamental de la lógica, ya que aquí se considera como el primer expositor sistemático que considera un instrumento de todo conocimiento científico al hablar propiamente de la estructura de la argumentación. La función asignada propiamente a la retórica también retoma un aporte importante debido al arte auténtico del habla y también de la facultad de considerar en todo caso lo que se debe persuadir.
retoma como primer elemento la persuasión, el hecho de tomar un conocimiento que parte de la esencia misma de las cosas, luego entonces identificar una forma de aplicación o un conocimiento, fundarla a partir de todos aquellos elementos con los que se cuentan y luego entonces otorgar un resultado. Vemos, apreciables doctorantes, que estos y otros temas son los que de manera muy puntual continuaremos desarrollando en las subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera muy puntual en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente día. Hasta luego.